En la vida hay dos cosas con las que tendrás que lidiar sí o sí, quieras o no: el dinero y la salud. En este episodio vamos a hablar de la primera cosa, el dinero, porque todos lo quieren, cómo podemos tener éxito para conseguirlo, pero lo más importante, vamos a hablar cómo el éxito financiero tiene que ver poco realmente con el conocimiento técnico de las finanzas y en vez tiene que ver todo con la psicología. Pero primero, hola a todos, mi nombre es Steffi y bienvenidos a La Mesita del Café, un lugar donde hablamos de libros, temas de crecimiento personal y otros temas interesantes, esperemos. En este episodio vamos a ver el libro, el International Bestseller, como dicen, de Morgan Housel, La psicología del dinero, el mejor espectáculo del mundo. El libro comienza con la historia de dos personas. La primera persona es un genio veinteañero empresario que básicamente diseñó y patentó un componente esencial en los routers de Wi-Fi. Este es tu típico empresario que se volvió millonario y exitoso desde muy joven. A este señor lo vamos a llamar Jack. El autor, Morgan Housel, lo conoció en sus años de más jóvenes cuando trabajaba como valet para un hotel de lujo. La otra persona es un conserje llamado Ronald. Ya hablaremos de este señor más adelante. Jack, siendo un poco joven y maduro acorde al autor, amaba presumir de su riqueza. Mientras el autor trabajaba como valet, él veía a Jack constantemente en el hotel y que siempre tenía paquetes así como de billetes de $100 a los que le encantaba repartir y tirar por todas partes. De hecho, una vez el autor comenta cómo Jack le dijo a uno de sus colegas, le dio como varios miles de dólares para que fuera a una joyería cercana y comprara unas monedas de oro. ¿Y saben lo que hizo después Jack con estas monedas de oro? Literal, agarró a su grupo de amigos, se fue a una playa cercana y comenzó a tirar las moneditas de oro así como si fueran piedras en el océano. O sea, riéndose porque, claro, como él tenía tanto dinero, que era para él unas cuantas monedas de oro que se iban a ir en el mar. Tal vez a muchos de ustedes no les venga como sorpresa que después de varios años, Jack, a pesar de tener todo ese dinero, terminó arruinado y en bancarrota. Después, el autor nos cuenta la historia de Ronald James Reed, el conserje del que estábamos hablando. Acorde al autor, Ronald trabajó en una gasolinería arreglando coches o autos por 25 años y después trabajó como conserje en la franquicia norteamericana JCPenney barriendo los pisos por 17 años. Sin embargo, a pesar de esto, para el momento de su fallecimiento, Ronald tenía un patrimonio de aproximadamente $8 millones, de los cuales dejó $2 millones a sus hijastros y más o menos $6 millones a su biblioteca local, al hospital de su comunidad. Con estas historias, el autor lo que quiere es introducir uno de los temas principales del libro, que es, como él mismo dice, el éxito financiero no es una ciencia exacta, es una habilidad interpersonal donde la forma en que te comportas es más importante que lo que sabes. A esta habilidad interpersonal la llamo la psicología del dinero. Número 2. Nadie está loco. O como dice el autor, las personas hacen cosas locas con el dinero, pero nadie está loco. En su libro, el autor Morgan Housel dice cómo cada uno de nosotros tenemos una experiencia única. Unos crecimos en épocas de gran inflación, otros crecimos en épocas de gran prosperidad. Y todas estas experiencias por las cuales nos hemos criado y crecido han definido la manera en que pensamos y nos comportamos cuando viene a manejar nuestras finanzas personales. Es decir, la forma en la que experimentamos el mundo moldea cómo pensamos y nos comportamos cuando viene al dinero. En otras palabras, la mayoría de las personas no tomamos decisiones lógicas cuando viene a nuestro dinero, aunque muchas veces nos digamos a nosotros mismos que sí. En vez, tomamos decisiones que tienen sentido para nosotros o nosotras basado en nuestras creencias y nuestras experiencias, y eso es un poco diferente. Así que veamos un ejemplo. Durante los años 1930,
hubo en Estados Unidos una época o un movimiento llamado la Gran Depresión, que básicamente fue cuando el sistema bancario colapsó y más del 25% de la población profesional, por así decirlo, quedó desempleada en Estados Unidos. Obviamente esto fue una época horrible y muy difícil para muchas familias norteamericanas, donde muchos no podían conseguir trabajo y les costaba incluso conseguir qué comer o cómo sustentarse en su día a día. En total fueron épocas muy difíciles en este país. Sin embargo, años después, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, la economía estadounidense pudo recuperarse en gran parte y es más, estaba más fuerte que nunca. A pesar de eso, hubo varios estudios que descubrieron que aunque la economía estadounidense estaba muchísimo mejor que en la época de la Gran Depresión, aquellas personas que habían vivido durante este periodo tan intenso financieramente hablando, todavía conservaban aquellos hábitos financieros como ahorrar al extremo, no gastar mucho, que venían desde esta época tan dura. Entonces pensemos por un momento, ¿es este tipo de comportamiento puramente lógico? Lo más probablemente es que no, porque si se tiene este tipo de comportamiento en una economía fuerte como la que estaba teniendo Estados Unidos en los años 1945, pues no necesariamente, porque probablemente ese tipo de personas perdieron la oportunidad de alcanzar un estado económico más fuerte para ellos o ellas mismas. Pero tenía sentido que esas personas se comportaran de tal manera. Por supuesto que sí, habiendo vivido esa experiencia tan traumática de la Gran Depresión, aunque era un ambiente económico totalmente diferente, tiene sentido que esas personas todavía se comporten de esta manera. El autor lo explica así: quien creció en la pobreza piensa en el riesgo y la recompensa de una manera que el hijo de un banquero rico no puede comprender, por más que lo intente. La lección aquí es cómo nos comportamos con el dinero tiende a ser mucho más emocional que racionalmente, aunque nos digamos a nosotros mismos lo opuesto. Y cómo nos comportamos y pensamos acerca del dinero tiene que ver en gran parte por nuestras experiencias personales y cómo nos criaron. Si somos capaces de reconocer esto y analizar nuestras propias creencias, podemos poner estrategias específicas en su lugar para que nos ayuden a ser más exitosos financieramente hablando. Número 3. La octava maravilla del mundo: el interés compuesto. Albert Einstein llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Básicamente, el interés compuesto es como hacer crecer una pequeña bola de nieve. Si agarras una pequeña bola de nieve y la pones a rodar colina abajo en una montaña de nieve, vas a ver que la bola va a comenzar a agarrar más nieve por sí sola y va a ir aumentando y aumentando en tamaño entre más baja la colina. Lo mismo pasa con el interés compuesto. En términos financieros, y ojo que yo no soy financiera, sino que es lo que dice el libro aquí, el interés compuesto es cuando el dinero que tú invertiste en inversiones o en otras ganancias empieza a generar su propio dinero. Es decir, que tu dinero genera más dinero sin que tú hayas hecho nada más. O en otras palabras, quiere decir que ganas dinero no solo sobre tu inversión inicial, sino que además ganas dinero sobre los intereses de esa inversión. Morgan Housel usa a uno de los inversores más conocidos y populares de nuestros tiempos como Warren Buffett como ejemplo, y dice que la mayoría de la riqueza de Buffett, que es sumamente rico, se debe en gran parte a este principio de interés compuesto, donde dice que Buffett acumuló la mayoría de sus riquezas en sus últimos años de vida, porque gracias al interés compuesto y al todo el tiempo que pasaron sus riquezas acumulando más dinero sobre sus intereses, ahora tiene pues muchísimo dinero. Es decir, que
este éxito financiero de este famoso inversor no solo se debe a su gran inteligencia y a sus técnicas súper especiales, sino a su paciencia y a la capacidad de Buffett de dejar su dinero tranquilo, aparcado donde lo tenía, dejando que generara interés compuesto, lo que eventualmente por sí solo hizo que su dinero generara más dinero y más dinero a través del tiempo. ¿Y cuál es la lección aquí? Que tú, mi querido amigo o amiga, como yo, no necesitamos ser genios financieros, sino que tenemos que tener la paciencia para dejar crecer nuestro dinero a largo plazo con el interés compuesto. Hustle lo explica claramente en el siguiente párrafo. La habilidad de Buffett es invertir, pero su secreto es el tiempo. Así es como funciona el interés compuesto. Número 3. Saber cuándo es suficiente. Una de las lecciones más importantes del libro es saber cuándo es suficiente. Muchísimas personas se meten en grandes problemas por no saber cuándo parar. Siempre quieren más dinero, más atención, más éxito. Sin embargo, el autor Hustle dice que saber cuándo parar es fundamental. Como lo dice el autor, la habilidad financiera más difícil es lograr que la meta deje de moverse. Para demostrar este concepto, el autor nos cuenta la historia de Rajat Gupta. Rajat Gupta es un chico nacido en India, en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Kolkata, ¿vale? Para la época en que él era un adolescente, fue abandonado por su familia y se convirtió en un huérfano. Básicamente tenía todas las de perder. A pesar de todo, Rajat Gupta se convirtió nada más y nada menos que en el presidente, o sea, en el CEO de una de las firmas financieras más prestigiosas del mundo, que es McKinsey. Y para el 2008, Rajat tenía nada más y nada menos una fortuna valorada en más de $100 millones. Pero esto no era suficiente para él. Una de las metas más importantes para Rajat es que él quería ser un billonario. $100 millones no iba a servir, no era suficiente. Él quería ser parte de The Billionaires Club. Además, como Gupta era parte de la asociación de directores de uno de los bancos más ricos, poderosos e importantes, los bancos inversores, que es el Goldman Sachs, obviamente Rajat tenía acceso a información súper importante, además de amistades muy pero muy poderosas. Con la información que poseía y lleno de avaricia, Gupta aprendió que tenía la posibilidad de comprar 175,000 acciones de Goldman Sachs justo cuando se iban a lanzar al mercado. Es decir, que él cometió lo que se llama insider trading, que usó información que tenía desde adentro para comprar acciones en su ventaja, lo que es un crimen. Dado a esto, Gupta desafortunadamente pasó de ser un multimillonario súper rico y súper exitoso a ser condenado por insider trading y mandado a prisión. Lamentablemente, esta historia no es poco común. Obviamente, cuando son de este calibre y tienen que ver con muchísimo dinero y los escuchamos en la televisión y en la radio y qué sé yo, si alguien todavía escucha la radio, es fácil decir, esas personas sí son avariciosas o maliciosas, pero lo cierto es que podemos entender que muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar por la avaricia y eso es muy pero muy peligroso cuando viene a nuestras finanzas personales. Por eso que aquí el autor dice que una de las habilidades financieras más importantes que tenemos que tener es la habilidad de controlarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas y saber cuándo suficiente es suficiente. La dama de la suerte y su hermana riesgo. Otro tema principal en el libro es lo que el autor llama luck and risk, es decir, suerte y riesgo cuando viene al éxito financiero. Muchas veces vemos historias como las de Jeff Bezos o las de Bill Gates y decimos, wow, qué gente tan talentosa, tan trabajadora que se ganó, todo este montón de pasta, como dicen en España, ¿vale? Por sus habilidades y conocimientos e inteligencia, etc. Pero Hustle, el autor, nos recuerda que la suerte o la dama suerte
estuvo en una gran parte en el éxito de estas personas. Y muchas veces esa suerte puede tener una gran parte en tu éxito y en mi éxito financiero. El autor usa la historia de Bill Gates para demostrar este principio, así que veamos este ejemplo. Te guste o no te guste Bill Gates, creo que la mayoría de nosotros podemos reconocer que ha sido a nivel empresario sumamente exitoso, siendo el fundador de la empresa Microsoft, una empresa tecnológica extremadamente exitosa a nivel global. Sin embargo, muchos no saben que Bill Gates tuvo la gran suerte de ser un estudiante en una de las pocas escuelas en el mundo que tenían un computador o un ordenador. Como dice el autor, 1 en 1 millón de estudiantes tenía acceso a una computadora en ese entonces. Bill Gates fue uno de ellos. Incluso el mismo Bill Gates admite esto y dice, si no hubiera existido Lakeside, es decir, su high school o su escuela secundaria, no habría existido Microsoft. Punto. Si él no hubiera ido a esa escuela donde habría un computador o un ordenador, 1 en 1 millón, no hubiera existido Microsoft. La lección aquí es entender que aparte de la habilidad y los conocimientos, siempre hay o casi siempre hay un poco de suerte que tiende a juzgar en el éxito financiero, sobre todo el éxito de este calibre, como en el caso de Bill Gates. Por eso, acorde al autor, es clave que mantengamos la humildad, que aprendamos a diversificar nuestros riesgos y a entender que no solo porque somos bonitos o inteligentes el éxito está garantizado. Ahorra, solo ahorra. Por último, otro de los conceptos principales que el autor Hustle habla es del ahorro, lo importante que es ahorrar, no solo para alcanzar una estabilidad financiera en el presente y posiblemente en el futuro, sino para traer esa paz mental, esa tranquilidad que viene de saber que no importa lo que pase, financieramente hablando, tenemos un colchón que nos puede sustentar. El autor dice que así tengas específicas metas o no, el ahorrar te da opciones de poder hacer con tu dinero diferentes cosas que obviamente no podrías hacer si no tuvieras ahorros. La lección aquí es que no importa cuánto ganes, lo que importa es cuánto puedes ahorrar. Obviamente si ganas más, puedes ahorrar más, pero si ganas un montón y lo gastas todo, no vas a estarlo haciendo muy bien porque eso te puede poner en una situación financiera un poco peligrosa. El punto de esta historia es que, de acuerdo al autor, para tener una situación financiera exitosa, también tienes que tener una paz mental y eso viene sabiendo que tienes ahorros y un colchón de dinero con el que puedes contar. Así que, en conclusión, mis amores, la psicología del dinero, el autor Morgan Housel nos enseña que el éxito financiero no es solo cuestión de números, sino también de comportamientos. Desde el poder del interés compuesto hasta entender nuestros propios comportamientos y ahorrar, la verdad es que este libro, lo tenía al revés. La verdad es que este libro está lleno de muy buenas lecciones. Yo creo que hay una buena razón por la que es un international bestseller, ¿ok? Y para mí es como un 5 de 5, 10 de 10, estrellitas de estrellitas. Y se lo recomiendo a todas las personas que quieran tener una mejor situación financiera o entender un poquito más el dinero. Este libro no te va a dar como el ABC de las finanzas, así como que qué es crédito, qué es débito, qué es cash flow, bla, bla, bla. Pero sí te va a dar un conocimiento de general del tipo de mentalidad y psicología, que yo creo que, como dice el autor, es hasta más importante, ¿vale? Para tener éxito financiero, especialmente cuando viene a tus finanzas personales. Además, como libro se me hace una historia muy amena. Morgan Housel es en sí de profesión un escritor financiero, así que está súper bien escrito, excelente narrativa, historias súper interesantes. Es una lectura muy entretenida, así que lo recomiendo. En fin, así que eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en la mesita del café. Si les interesa, aquí les voy a dejar otro par de episodios por aquí y tengan un buenísimo día, supongo, y los veo en el siguiente episodio. Un besito. Chao.